cartas muy hermosas. Es Gálatas. Es una de las cartas de Pablo menos discutidas en cuanto a su autoría. Porque hay algunas que por ahí se piensa que él no fue, como en el caso de Hebreos. Perdón. En el caso de Hebreos que este, no se sabe la autoría, pero algunos dicen que por la forma de escribir, la forma de dirigirse, su vocabulario, esa es una de las cartas que Pablo escribió, ¿no? De esas 13 o 14 cartas que Pablo escribió. Y esta carta de Gálatas es una de las menos discutidas, ¿no?, en cuanto a su autoría. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia, a las iglesias, no voy a decir a la iglesia, a las iglesias de Galacia, después de fundar la iglesia durante su primer viaje misionero. Esto corresponde a su primer viaje misionero, ¿verdad? Y Pablo había ido exponiendo en esta carta la diferencia entre vivir por la ley y vivir por la gracia. Pablo quería exponer quería sacar de la duda, ¿no? Quería exponer esta situación de vivir por la gracia y por la ley. Y por supuesto, destruyendo la vieja mentalidad sobre la mentalidad de quien es aceptable para Dios al reconstruir la vida en torno a quienes son ellos en Jesús. Porque Él vino a aclarar, como Jesús decía, ¿no? La ley, Moisés dijo tanto, pero yo os digo. Estuve ayer conversando con mi consuegro y le decía qué importante que es, ¿no? El tiempo de la gracia, vivir por la gracia, ¿no? Qué importante, hermano. Pero también qué responsabilidad, porque el Señor decía que aquel que mire, dice, pero yo os digo que aquel que mire codiciando a una mujer ya adulteró en su corazón. Aquel que diga necio a su hermano ya es un homicida, ¿no? Vino a explicar realmente lo que era real en esta situación, ¿verdad? Por eso en esta noche, hermanos, voy a leer este capítulo 1, el capítulo 6, del verso 1 al 6. Mira, dice la palabra de Dios. Traducción viviente, que es una versión que me agrada, porque yo creo que hay personas que no les gusta mucho esa literatura como tiene la Reina Valera, ¿no? Es un castellano antiguo, ¿no es cierto? Y dice así este capítulo 6. Amados hermanos, dice. Mire usted lo que dice el pastor Pablo, ¿no? Si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Mire qué consejo tan hermoso que estaba dando Pablo, ¿verdad? Qué lindo cuando uno escucha esto, cuando escucha un consejo, me llama alguien la atención, realmente lo hace con mucha humildad, con amor y se siente sus palabras, ¿no? Qué bueno. Y tengan mucho cuidado, dice, de no caer ustedes en la misma tentación. Puede pasar esto, que nosotros aconsejamos, pero podemos caer en el mismo problema, ¿no? El verso 2 dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Verdad? Porque Cristo, ¿qué dijo? Cristo dijo, en Mateo 11:29 dijo, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. ¿Qué les parece esa ley, hermano? Y en Juan 13:14 dice el Señor, y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies a ustedes, deben lavarse los pies unos a otros. ¿Qué tal? Por eso el Señor decía, por eso Pablo no decía lo que estamos leyendo en esta carta, ¿no?
Ayúdense a llevar las cargas los unos a los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Qué consejo tan hermoso. El verso 3. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Mire usted. Pero uno piensa que porque ayuda a alguien, y bueno, porque yo tengo poder, porque yo tengo más conocimiento, más... Dice, no, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. El verso 4. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Qué feo, ¿no es compararse? Eso siempre yo digo, no, yo no puedo compararme con nadie. Yo soy Rodolfo, único en el mundo. Dios me dio todos los talentos, los dones, y no podemos compararnos con nadie nosotros, ¿verdad? ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a sacar este cartelito. Aquí está. El verso 5. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Y sí, yo soy responsable de mi conducta. Nadie tiene que hacer cargo de mis fallas, de mis errores, ¿verdad? Eso es importante. Y por último, ese verso del 6 dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Y sí, a veces en ahí está, por ejemplo, el hecho de esas ofrendas que uno le da a los hermanos que vienen y enseñan. Yo me acuerdo, ¿no? Cuando yo estuve impartiendo seminarios cortos, preparación, ¿no? En algunas iglesias acá en Gran Buenos Aires. Cuando iba, los hermanos como gratitud, como ofrenda de amor, no paga, porque esto no tiene, porque de gracia recibimos. A pesar que una vez un pastor, vuelvo a contar esta misma historia, que me preguntó, me dijo, hermano, tenía que ir a dar unas clases acerca de, creo que era de la lengua. Sí, creo que era de la lengua. O de la falta de perdón, parece que era. Y me dijo, hermano, ¿cuánto me va a cobrar? Me dijo. Eso como que fue algo tremendo, ¿no? ¿Cómo podía decir un siervo? Capaz que había siervos o hermanos que le cobraban cuando iban a hacer enseñanza a su iglesia, pero yo le dije, hermano querido, nosotros de gracia recibimos y de gracia debemos de dar. No puede haber esa palabra en nosotros de cobrar a la iglesia. Y bueno, terminado eso, los 2 días de taller que di, el hermano me dio una ofrenda de amor, ¿no? Uno de sus hijos trabajaba, no sé, en una empresa de golosinas, Giorgalos creo que era. Y me regaló varias tabletas de, ¿cómo se llaman? Estos tipos de pastas con maní. Muy ricas, muy ricas. Que a mí, por supuesto, no me agradan. No me agradan ese tipo de golosinas, pero mis hijos sí. Y llegué a casa con un montón de paquetes de tabletitas. Esa es una ofrenda de amor. Qué bueno. Por eso acá cuando dice, los que reciben la enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Esto es lo que a veces nos olvidamos y cuando viene alguien a darnos una enseñanza o a traerlas la palabra, cierto que también es enseñanza, iglesias que les cuesta darle una ofrenda de amor, que deberían, como dice acá la palabra, deberían dar. Porque por ahí el hermano no se traslada en un coche, sino se traslada caminando o quizás tomando varios transportes. Entonces tenemos que... pero esto, por supuesto, está en la cabeza, ¿no? Que tienen que saber estas cosas. Y yo creo, hermanos queridos, que en esto que hemos leído era llevar las cargas. Esto es importante. Llevar las cargas.
y el llevar las cargas, en el pasaje de hoy, hermanos queridos, Pablo comparte un principio de verdad similar con la iglesia de Galacia. Comparte este principio. El apóstol anima a la iglesia y nos anima hoy a nosotros el Señor a ayudarnos unos a otros, porque todos vamos a estar en un momento de necesidad, todos. Entonces tenemos que ayudarnos unos a otros. No está diciendo tienes que ayudar, no, ayudarnos. Recíproco, mutuo, ¿verdad? A llevar las cargas. Este es el mandato principal, hermanos, en esta porción, cuando dice que debemos de ayudarnos. Ahora, en la vida, hermanos, hay una diferencia, ¿no? Significativa entre ayudar a alguien a llevar sus cargas, ayudar, y otra, llevar las cargas de los otros. Esto es otra cosa distinta. Una cosa es ayudar a llevar la carga. Y otra cosa es que yo me haga cargo de esa carga. Teniendo mi carga, me hago cargo de otra carga. Eso no es bíblico. Tengo que ayudar, tenemos que ayudarnos de alguna manera. No me puede ser tan sencillo decir, bueno, ya tengo un hermano que me está llevando mi carga. No, cada uno tiene que llevar. Por eso el Señor decía, aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. No dijo tome la cruz de los demás también, no. Tome su cruz y sígame. Entonces, esto es el gran problema. Puede ser que sea una carga, un peso tremendo, una situación difícil que vivimos, y de pronto queremos llevar otra carga del hermano también. Yo creo que no vamos a poder. No vamos a poder. ¿No es cierto? Ahora, determinar y mantener límites, hermanos, en esto es, ¿cuál es el límite de que yo estoy ayudando a llevar la carga y no estoy llevando su carga? Tiene que haber un límite, ¿cierto? A veces parece difícil, ¿no? En diferenciar entre un peso que podemos llevar y una carga que debemos de compartir, ¿no es cierto? Ahora, a veces solucionar el problema de alguien, en lugar de permitir que esa persona lo haga por sí misma, como acabo de compartir esto, raramente resuelve las posibilidades futuras de que esta persona, hermanos queridos, conquiste los desafíos por su propia cuenta. Es como que aquel que se lo va y va pescando los peces y le va dando y no le da la, ¿cómo se llama? Para pescar, se me fue. Y para que la herramienta para pescar, para que él por su propia cuenta también pueda pescar. Dos cosas diferentes. Si te querés hacer nosotros algo por la otra persona. Esto a futuro puede ser una traba tremenda, puede ser una persona autodependiente, ¿no? Querer depender de otra persona para salir de sus problemas. ¿Y cuántas veces nos ha tocado eso, no? Hermanos, que toda la vida viene, hermano, óreme, ore, pastor, óreme. Pero si usted puede orar. Yo me acuerdo cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, se encontró con un problema cuando avanzaba el mar. Y ahí Moisés le clamó a Dios y le dijo, ¿ahora qué hago, Señor? ¿No? ¿Cómo hago con esto? Y el Señor dijo, pero ¿por qué me tienes que decir a mí? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Te das cuenta? O sea, a veces, hermanos, nosotros hemos acostumbrado mal a los hermanos, a depender de nosotros. Y no, tenemos que ayudarnos a llevar las cargas. ¿Cuántos hermanos llevan también las cargas de sus pastores? Acompañan
O sea, tratan de sobrellevar las cargas juntamente con el siervo de Dios. Y esto es importante, ¿no es cierto? Así que tenemos que recordar, hermanos, que hay una diferencia significativa, hermanos. Una referencia significativa, ¿no? Entre el peso de mi responsabilidad y una carga de mi hermano que realmente está quizás más allá de mis fuerzas, ¿verdad? A veces aprender de la manera difícil es la única forma que podemos aprender, porque a veces nosotros tenemos que realmente tomar nuestra carga, tomar nuestros problemas. Y si podemos compartir con otros, seguramente que este hermano va a decir, sí, hermano, te voy a ayudar en oración. Vamos a pedir a Dios, vamos a orar. Esta es la manera de compartir las cargas. Por eso Pablo, cuando mandó esta carta a las iglesias, y en especial a esta iglesia, después de fundar en su primer viaje misionero, explicó de esta manera la diferencia, ¿no? De esta manera de llevar las cargas. De esta manera también de poder vivir por el libro de Gálatas es especial en la diferencia, ya les he comentado, de vivir bajo la ley y bajo la gracia. Y dentro de todo esto está esto, ¿no? Que es la ley de Cristo. Cristo lavó los pies a sus discípulos. Ellos también deberían hacer esto. Y en este caso, tenemos que, como dice la palabra de Dios, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. No dice ayúdale, no, ayúdense, mutuo, recíproco. Y obedezcan de esa manera a la ley de Cristo. ¿Y por qué esto lo decía Pablo? Porque quizás el que pensaba que estaba ayudando a alguien se creía más importante. Ah, yo le estoy ayudando al hermano a llevar su carga. No. Sí, por eso dice acá. Presta mucha atención. ¿Dónde está? Dice, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Y además el verso 1 también dice algo muy importante. Si ven a otro creyente dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Yo también, ¿verdad? Porque algunos que se creen que no son pecadores. No se creen que son, qué sé yo, seres que nunca pecan, ¿no? Y no, acá dice la manera. ¿Cómo tenemos que hablar a otro creyente dominado por algún pecado? Ayudarlo a volver al camino recto, con ternura, con humildad. Porque, como dice acá, no, y tengan cuidado mucho de no caer ustedes en la misma tentación. Es así, hermano. Esto es lo que quería este día compartir con ustedes, porque me llamó la atención esta parte de lo que habla el apóstol Pablo acerca de esta ley de Cristo, ¿no? El ayudarnos. Esa palabra que significa mutuo, el ayuda mutua, el ayudarnos, orar los unos por los otros, el servicio, todo esto. Qué bueno, hermano, cuando nosotros podamos entender esto, ¿verdad?